En un restaurante sencillo, una niña millonaria transformaba cada comida en un campo de batalla psicológico. Nadie conseguía lidiar con ella, hasta que una joven camarera, harta de la vida y armada solo de coraje, hizo lo impensable al ver lo que nadie veía. A partir de ese encuentro improbable, secretos sombríos, culpas antiguas y una disputa silenciosa por el poder comenzaron a salir a la luz dentro de la familia más rica de la ciudad. Y cuando la verdad finalmente emergió, vidas enteras fueron puestas patas arriba. Antes de escuchar esta sorprendente historia de empatía, coraje y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal para más relatos emocionantes. La Torre de Cristal era como los habitantes de Madrid llamaban al rascacielos con fachada de espejo en el Paseo de la Castellana. Allí, en el penúltimo piso, se encontraba la oficina de Agustín Mendoza, CEO de la mayor empresa tecnológica de España. En el último piso estaba su ático tríplex, donde vivía con su hija de 10 años, Sofía. Una tarde de otoño, Agustín entró en la sala de reuniones, donde 5 personas lo aguardaban en absoluto silencio. Su rostro demostraba cansancio, pero sus ojos aún cargaban la determinación que lo llevó a la cima del mundo corporativo. «¿Entonces eso es todo? ¿Nadie tiene ninguna solución?», preguntó Agustín, mirando a cada uno de los presentes. En la mesa estaban sentados los mejores profesionales que el dinero podía contratar: 2 psicólogos infantiles de renombre, una pedagoga especializada en niños superdotados, un psiquiatra y la directora del International School of Madrid, uno de los colegios más caros del país. «Señor Mendoza», comenzó la directora, ajustándose las gafas, «su hija es brillante, no hay duda. Su coeficiente intelectual es excepcional, pero hizo que su profesora sustituta llorara y pidiera la dimisión», completó Agustín frotándose las sienes. La directora asintió incómodamente. «Es el tercer profesor este semestre. Sofía está expulsada por 2 semanas». El psiquiatra, el doctor Serrano, se aclaró la garganta. «Señor Mendoza, hemos intentado varios enfoques terapéuticos. Los medicamentos están descartados, ya que Sofía no presenta ningún trastorno diagnosticable. Simplemente es incontrolable», terminó Agustín la frase de nuevo. «Yo no usaría ese término», intervino la doctora Lucía, una de las psicólogas. «Sofía está procesando un trauma. Desde que Isabel se fue...». «No mencione a mi esposa», cortó Agustín secamente. «Ya han pasado casi 3 años». La sala cayó en un denso silencio. Nadie se atrevía a mencionar lo obvio. Desde el trágico accidente que le quitó la vida a Isabel Mendoza, Sofía se había transformado. La dulce niña que encantaba a todos con su talento al piano se convirtió en una niña calculadora, manipuladora y explosiva. Las niñeras no duraban más de unas pocas semanas. Los profesores particulares se rendían. Los psicólogos admitían su derrota. «Están todos despedidos», anunció Agustín levantándose. «Enviaré sus pagos finales hoy mismo». Cuando la sala se vació, Agustín se quedó solo, contemplando la ciudad por la ventana. Allá abajo, Madrid pulsaba, indiferente a los problemas de Luz, hombre que muchos consideraban que lo tenía todo. La revista Forbes lo había incluido entre los 50 hombres más ricos del mundo. Mendoza Tech estaba valorada en miles de millones, pero allí estaba él, incapaz de ayudar a su propia hija. Sonó el interfono. «Señor, su hermana ha llegado con Sofía». Minutos después, Cristina Mendoza entró en la oficina, vestida impecablemente como siempre, con Sofía a su lado. La niña llevaba el uniforme del colegio, pero había manchas de pintura de colores en la falda plisada azul marino. «Le ha tirado pintura a la taquilla de 3 compañeros», informó Cristina. En tono de reprobación, «Tuve que salir en medio de una reunión importante». Sofía miró a su padre sin ninguna señal de arrepentimiento. Sus ojos, idénticos a los de su madre, brillaban con un desafío silencioso. «Sofía, ¿por qué has hecho eso?», preguntó Agustín, intentando mantener la calma. «Me llamaron rara», respondió simplemente. «Y eso justifica destrozar sus cosas». Sofía se encogió de hombros. «Tú destrozas empresas enteras cuando alguien te molesta».
Lo vi en las noticias. Cristina contuvo una risa transformándola en una tos. Agustín lanzó una mirada furiosa a su hermana. Sofía, espera fuera un minuto. Necesito hablar. Con tu tía. Cuando la puerta se cerró, Agustín se volvió hacia Cristina. ¿Te parece gracioso? La han expulsado. Ya es la tercera vez este año. Cálmate, Agustín. Es solo una niña poniendo a prueba los límites. ¿Límites? Los sobrepasa todos. Nada la detiene. Nada la impresiona. Nada llena el vacío que dejó Isabel, completó Cristina suavemente. Tienes que aceptar que Sofía nunca será la misma niña de antes. Agustín se desplomó en su silla. He despedido a todo el equipo. ¿Otra vez? Cristina puso los ojos en blanco. Esto se está volviendo caro, incluso para ti. ¿Qué sugieres entonces? ¿Un internado? Ya lo he pensado. Cristina se sentó en el borde de la mesa. Ya sabes lo que pienso sobre el fondo fiduciario de Sofía. Heredará todo lo de Isabel cuando cumpla 21 años. Es una fortuna absurda, sin contar tu propia herencia. Yo podría... No, cortó Agustín. No voy a transferirte la custodia. Sofía se queda conmigo. Entonces encuentra una solución. Cristina se levantó, ajustando su caro vestido. Porque yo tengo una vida, ¿sabes? No pueden llamarme cada vez que tu hija decide aterrorizar a alguien. Después de que Cristina se fuera, Agustín llamó a Sofía. De vuelta. Estoy muy decepcionado, dijo, sin saber qué más decir. Sofía lo miró con los ojos fríos que se habían convertido en su seña de identidad. Siempre lo estás. ¿Cuál es la novedad? Sofía, por favor. ¿Puedo ir a mi habitación ya? Tengo deberes que hacer. Mentira, ambos lo sabían. Estaba expulsada. No había deberes, pero Agustín asintió, derrotado una vez más. Ricardo te llevará a casa. Observando a su hija salir, Agustín pensó en Isabel. ¿Cómo ella sabría manejar esto? ¿Cómo entendía a Sofía de una manera que él jamás conseguiría? Su móvil sonó. Era Fernando, su asistente personal. Señor Mendoza, todos los pagos han sido procesados. ¿Y qué hacemos con la rueda de prensa de mañana? La CNN quiere una declaración sobre los rumores de que Mendoza Tech está desarrollando el primer sistema de IA de nivel humano. Confirma la rueda de prensa, respondió Agustín automáticamente, y programa una reunión con el departamento de RRHH para mañana. Necesitamos una nueva niñera para Sofía. Señor, dudó Fernando, hemos tenido dificultades para encontrar candidatas. La última niñera... Ya sé lo que pasó con la última niñera, Fernando. Duplica el salario ofrecido. Sí, señor. Al colgar, Agustín volvió a contemplar Madrid allá abajo. Su empresa estaba a punto de revolucionar la inteligencia artificial y él ni siquiera podía entender a su propia hija. ¿Qué diría Isabel si estuviera allí? Probablemente algo profundo y certero, como siempre. Isabel con su manera tranquila, sus ojos idénticos a los de Sofía, su talento para la música y su capacidad de ver más allá de las apariencias. En ese momento, Agustín tomó una decisión. Necesitaba salir de esa oficina, de esa torre de cristal. Necesitaba respirar, pensar. Quizás en algún lugar anónimo de la ciudad, lejos de las miradas, de las expectativas y de las responsabilidades podría encontrar claridad. Fernando, llamó por el interfono. Cancela mis compromisos de esta tarde. Voy a salir solo. Pero, señor, la reunión con los inversores japoneses, reprográmala. Di que he tenido una emergencia familiar. Por primera vez en años no era una excusa, era la más pura verdad. Julia Álvarez aparcó la bicicleta en la parte trasera del bistró Saint-Tropez, intentando ignorar el cansancio que pesaba sobre sus hombros. A sus 26 años, era la definición perfecta de alguien que lucha por sobrevivir en Madrid. Estudiante de psicología, pagándose su propia carrera, con 2 empleos y un futuro incierto. «Has llegado tarde otra vez», comentó Sergio, el gerente, cuando ella entró por la puerta trasera. «Lo siento, salí corriendo de clase, pero el tráfico en la Gran Vía estaba imposible». Sergio suspiró,
pero su mirada era comprensiva. Está lleno hoy. Marisa está desbordada. Julia asintió, cambiándose rápidamente de ropa en el pequeño vestuario. El uniforme blanco y negro del bistró era sencillo, pero lo suficientemente elegante para el local en Malasaña, que atraía a una clientela diversa, desde los hipsters modernos hasta los ejecutivos en busca de un almuerzo fuera del circuito obvio. Mientras se recogía, el pelo castaño y rizado en un moño bajo, Julia intentaba recordar las definiciones para su trabajo de psicología del desarrollo. El examen sería la próxima semana, y apenas había podido estudiar. El turno en el bistró terminaba a las 16:00. Después todavía tendría 4 horas en la librería del centro comercial Serrano. Volvería a casa a medianoche para despertarse a las 6:00 y empezar de nuevo. Algún día esto valdrá la pena, murmuró para sí misma, un mantra que repetía a diario. El salón del bistró estaba realmente lleno para ser un martes. Julia respiró hondo y cogió la tablet para tomar nota de los pedidos. Mesa tras mesa, sonreía, anotaba, corría a la cocina, volvía con platos humeantes. El cansancio quedaba en un segundo plano cuando estaba trabajando. Había algo en el movimiento constante que la mantenía alerta. Fue alrededor de las 14:30 cuando la puerta del bistró se abrió y un hombre alto, de traje impecable, entró acompañado de una niña. Julia no necesitó más de 2 segundos para reconocerlo. Agustín Mendoza era una presencia constante en las revistas de negocios y en los informativos económicos. ¿Qué estaría haciendo aquel multimillonario allí en un bistró modesto de 1900? ¿Malasaña? Mesa para 2, por favor, le pidió a Marisa, que lo miraba boquiabierta. Julia observó mientras los acomodaban en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. El hombre parecía tenso, mirando constantemente el móvil. La niña, por otro lado, examinaba el ambiente con ojos calculadores, como si evaluara cada detalle. «Julia, ¿puedes atender la mesa 8? Son esas personas», susurró Marisa, entregándole 2 cartas. «¿Estás segura? ¿No quieres...?» comenzó Julia, pero Marisa ya se estaba alejando, claramente intimidada. Respirando hondo, Julia se acercó a la mesa. «Buenas tardes. Bienvenidos al Saint-Tropez. ¿Puedo traerles algo de beber mientras eligen?» El hombre apenas levantó la vista. «Un espresso doble, por favor». La niña miró a Julia con una expresión aburrida. «¿Tienen zumo de naranja?» «Sí, tenemos. Natural, recién exprimido. Quiero ver cómo lo hacen. No me gusta el zumo de cartón disfrazado de natural». Julia mantuvo la sonrisa, estudiando a la niña con atención. «Claro. Puedo llevarte a la barra para que veas cómo se prepara, si tu padre lo permite». Algo en la voz de Julia, quizás la ausencia de condescendencia, hizo que la niña la mirara con más atención. Agustín Mendoza finalmente levantó los ojos del móvil. «No, será necesario. Traiga el zumo, por favor». «Ya no lo quiero», respondió la niña secamente. «Este sitio es un aburrimiento. La silla es incómoda. Quiero irme». Julia se dio cuenta exactamente de lo que estaba pasando. Como estudiante de psicología, reconocía una prueba de límites cuando la veía. La niña no estaba realmente incómoda, solo estaba probando cuánto poder tenía sobre los adultos a su alrededor. «Siento que esté incómoda», respondió Julia con calma. «Puedo traerle un cojín si lo prefiere. En cuanto al aburrimiento, tenemos juegos de palabras impresos en el reverso de la carta infantil. A muchos adultos también les gustan, especialmente a aquellos con un CI elevado. Es sorprendente cómo algo tan simple puede ser un desafío». La niña entrecerró los ojos, intrigada por la respuesta inesperada. «Quiero verlo», exigió. «Sofía, compórtate», intervino Agustín, pareciendo avergonzado. Julia sonrió y le entregó la carta infantil a la niña. «Vuelvo en unos minutos para tomarles nota». Mientras se alejaba, sintió los ojos de la niña siguiéndola. En la cocina, respiró hondo. Sofía Mendoza. La niña problema que ocasionalmente aparecía en la crónica social. La heredera de Mendoza Tech. Cuando Julia volvió a la mesa, Sofía estaba concentrada en el juego de palabras de la carta.
Agustín parecía sorprendido por el súbito interés de su hija. ¿Ya han decidido?, preguntó Julia. Quiero el sándwich de queso gruyère con jamón de Parma, dijo Sofía sin levantar la vista. Y el zumo de naranja. Excelente elección, sonrió Julia. ¿Y para el señor? Lo mismo, respondió Agustín, todavía observando a su hija con curiosidad. Mientras esperaban, Sofía terminó el juego de palabras con una velocidad impresionante. Demasiado fácil, declaró. ¿No tienen algo más difícil? De hecho, dijo Julia, sacando un pequeño cuaderno del bolsillo de su delantal. Tengo algunos acertijos aquí, los resuelvo, durante los descansos. Este me ha tenido enganchada esta mañana. Garabateó rápidamente un problema de lógica en el papel y se lo entregó a Sofía. Si consigues resolverlo antes de que terminemos de comer, habrás ganado. La niña aceptó el desafío con un brillo en los ojos. Por primera vez desde que había entrado en el restaurante, parecía genuinamente interesada en algo. Cuando Julia trajo los sándwiches, notó que Sofía había dejado de trabajar en el acertijo y miraba críticamente el plato. «Este pan está más tostado por un lado que por el otro», se quejó. «Sofía, por favor», comenzó Agustín, pero antes de que pudiera continuar, Sofía empujó el plato con fuerza, tirándolo al suelo. El sándwich se desparramó, manchando el suelo de madera y los zapatos de Julia. Todo el restaurante se quedó en silencio. Julia miró el desastre, luego a la niña, cuyos ojos la desafiaban a tener una reacción emocional. En lugar de eso, Julia se agachó tranquilamente. Murmuró, examinando los restos del sándwich. Tienes razón. Este lado realmente está más dorado. Buena observación. Luego levantó la vista hacia Sofía. Pero sabes, como actuación artística, le daría solo un 6. El ángulo ha sido bueno, pero ha faltado originalidad. Ya he visto ese movimiento al menos 3 veces esta semana. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente. Agustín parecía entre sorprendido y fascinado. Los demás clientes volvieron lentamente a sus conversaciones. «Voy a por otro sándwich», dijo Julia levantándose. «Y quizás podamos discutir técnicas más creativas de expresión de la frustración. Tengo una lista de favoritas». Una casi sonrisa pasó por los labios de Sofía, tan rápido que sería fácil perdérsela. Cuando Julia volvió con un nuevo sándwich, Sofía lo aceptó sin comentarios. Comió en silencio, mirando ocasionalmente a Julia, que atendía otras mesas. Agustín observaba la interacción con creciente interés. Al final de la comida, cuando Julia trajo la cuenta, Sofía le entregó el cuaderno con el acertijo resuelto. «Muy bien», sonrió Julia, verificando la solución. «Yo tardé el triple en resolver este». «Soy más inteligente que tú», declaró Sofía. «Probablemente sí», asintió Julia sin dudar, «pero la inteligencia sin un propósito es como un coche de Fórmula 1 sin piloto. Impresionante, pero no va a ninguna parte». Sofía parpadeó, asimilando la respuesta. Cuando salieron del restaurante, Julia notó que Agustín Mendoza la miraba con una expresión contemplativa. Volvió al trabajo, sin imaginar que aquel breve encuentro cambiaría por completo el curso de su vida. 2 horas después, cuando Julia se preparaba para ir a la librería, Sergio la llamó. «Hay alguien que quiere hablar contigo», dijo, pareciendo impresionado. «En la entrada». En el salón vacío del final del turno, Agustín Mendoza esperaba solo, de pie. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿Se habría metido en un lío por la forma en que le habló a su hija? «Señorita», comenzó Agustín formalmente, «quiero disculparme por el comportamiento de mi hija hoy». «No es necesario, señor Mendoza, es parte del trabajo. La estudió por...» «Un momento. ¿Cuál es su nombre?» «Julia Álvarez». «Julia», repitió como si probara el sonido. «¿Qué hace además de trabajar aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo estudio psicología en la Complutense y también trabajo en una librería por la noche». Agustín asintió como si confirmara algo para sí mismo. «Me gustaría hablar con usted sobre una propuesta. ¿Puede darme unos minutos?» «¿Ahora?», preguntó Julia confundida. «Tengo que ir a mi otro trabajo en 20 minutos». «Entonces seré breve», respondió Agustín sorprendiéndola.
Vi cómo lidió con mi hija hoy. Fue diferente, eficaz. Sofía es una niña difícil, extremadamente inteligente, pero desafiante. Está poniendo a prueba los límites, respondió Julia automáticamente. Es un comportamiento normal en niños que... Se detuvo, dándose cuenta de que le estaba dando una lección a uno de los hombres más poderosos de España. Continúe, la animó. En niños que han pasado por cambios significativos o traumas, completó suavemente. El rostro de Agustín se ensombreció por un instante. Precisamente. Mire, iré directo al grano. Estoy buscando a alguien para trabajar con Sofía. No exactamente una niñera, sino alguien que pueda ayudarla a desarrollar habilidades sociales. Alguien a quien respete. Julia parpadeó, tratando de procesar lo que se estaba escuchando. ¿Y ese alguien sería yo? Es estudiante de psicología, tiene un don natural con los niños difíciles, y Sofía reaccionó ante usted. Es más de lo que he conseguido con profesionales extremadamente cualificados. Sacó una tarjeta del bolsillo. Piénselo, llame a este número si está interesada. El salario será sustancialmente mayor que lo que gana aquí y en la librería juntos, y pagaremos sus estudios. Julia cogió la tarjeta, sintiéndose como si estuviera en una película surrealista. Yo necesito pensarlo. Claro, asintió él. Espero su llamada. Mientras observaba a Agustín Mendoza salir del bistró, Julia miró la tarjeta en su mano. La vida que siempre había soñado parecía de repente a su alcance, pero el precio sería lidiar con Sofía Mendoza, la niña que en solo una hora había demostrado más astucia y complejidad que muchos adultos que Julia conocía. La decisión que tomaría en las próximas horas lo cambiaría todo, para siempre. El ático tríplex de Agustín Mendoza ocupaba los 3 últimos pisos del edificio más exclusivo del barrio de Salamanca. Al salir del ascensor privado, Julia sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Paredes de cristal exhibían una vista panorámica de Madrid que parecía irreal. Una inmensidad de edificios que se extendía hasta el horizonte, con el Parque del Retiro como una mancha verde en medio del hormigón. Señorita Álvarez, una mujer de mediana edad, la recibió con formalidad. Soy Marta, la gobernanta de la residencia. El señor Mendoza me pidió que le mostrara las instalaciones mientras él termina una videoconferencia. Julia asintió, aún asimilando el ambiente. El suelo era de mármol italiano, las paredes decoradas con obras de arte que reconoció como piezas de museo. Una escultura, que parecía un Rodin auténtico, ocupaba el centro del vestíbulo. «¿Esa es...?» comenzó a preguntar. «Sí, es original», respondió Marta mecánicamente, como si estuviera acostumbrada a la reacción. «Por aquí, por favor». Durante los siguientes 20 minutos, Julia fue guiada por lo que más parecía un palacio moderno que una residencia. El ático tenía 10 suites, 3 salones, una biblioteca con 2 escaleras de caracol, un cine en casa, un gimnasio completo, piscina interior y exterior y un helipuerto. «Y esta será su habitación», anunció Marta, abriendo una puerta en el segundo nivel. Julia se detuvo en la entrada sorprendida. «Mi habitación, pero yo no...» «El señor Mendoza insiste en que viva aquí durante la semana. Los fines de semana serán libres, a menos que haya algún evento especial». La habitación era más grande que todo el piso que Julia compartía con 2 compañeras en Chamberí. Una cama king size dominaba el espacio, con un balcón privado que ofrecía vistas al amanecer. El vestidor estaba vacío, esperando ser llenado, y el baño tenía una bañera que parecía una pequeña piscina. Esto es... Julia no encontró palabras. «Intimidante al principio», completó Marta con una sonrisa comprensiva, la primera desde que Julia había llegado. «Todos nos sentimos así. ¿Continuamos?» En el tercer nivel, Marta le mostró el área exclusiva de Sofía, un conjunto de estancias que incluía un dormitorio digno de una princesa, una sala de estudios, un taller de arte y una pequeña biblioteca propia. «¿Sofía no está en casa ahora?», preguntó Julia, notando el silencio. «Está en su clase de equitación, volverá a las 17:00.
Marta consultó el reloj. En aproximadamente 40 minutos. Julia asintió, intentando procesarlo todo. Hacía 3 días, cuando llamó al número de la tarjeta, no imaginaba que su vida cambiaría tan drásticamente. La entrevista con Agustín Mendoza en su oficina del Paseo de la Castellana había sido breve y directa. Quería a alguien que le impusiera límites a Sofía sin quebrar su espíritu. Alguien que entendiera la psicología infantil, pero que no tratara a la niña como a una paciente. Alguien que pudiera ser una presencia constante, estable. El salario ofrecido era más del triple de lo que Julia ganaba en sus 2 empleos combinados. Además, Agustín se ofreció a pagar el resto de su carrera y un futuro posgrado en psicología infantil. Era una oportunidad que le cambiaría la vida. Pero estaba el otro lado: abandonar su independencia, mudarse a la casa de un extraño, lidiar con una niña sabidamente difícil. Y también estaba su hermana, Cristina Mendoza, que había estado presente en la entrevista y no había ocultado su desaprobación. «No tienes experiencia con niños de altas capacidades», había dicho Cristina, examinando el currículum de Julia con desdén. «Sofía no es una niña común». «Ningún niño es común, señora Mendoza», había respondido Julia con calma. «Y tengo experiencia con niños que han enfrentado traumas». Algo en la mirada de Cristina en ese momento dejó a Julia incómoda. Una mezcla de irritación y cálculo que parecía desproporcionada a la situación. «Por aquí», interrumpió Marta sus pensamientos, guiándola de vuelta al primer nivel. «El señor Mendoza está listo para recibirla». La oficina de Agustín era un espacio amplio con una mesa de caoba maciza posicionada contra una pared de cristal. La vista de Madrid al atardecer creaba un efecto dramático, con el cielo en tonos de naranja y rojo reflejándose en las miles de ventanas de la ciudad. «Julia», Agustín se levantó para saludarla. «¿Marta le ha mostrado todo?» «Sí, señor. Es impresionante». Él sonrió levemente. «Puedes llamarme Agustín. Necesitamos crear un ambiente menos formal si vas a convivir con nosotros». Julia asintió, sintiéndose aún fuera de lugar, en medio de tanto lujo. «Agustín, necesito aclarar algunas cosas. Acepté trabajar con Sofía, pero no estoy realmente cualificada para ser una terapeuta oficial». «No es eso lo que te estoy pidiendo», respondió él, indicándole una silla para que se sentara. «Sofía ya ha tenido terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nada funcionó. Lo que necesito es alguien que consiga establecer una conexión con ella, alguien a quien respete». «Como en el bistró», concluyó Julia. «Exactamente. Vi algo en esa interacción que no veía desde hace mucho tiempo. Sofía genuinamente interesada en otra persona». Hizo una pausa, mirando una fotografía enmarcada en la mesa. Una mujer hermosa con los mismos ojos intensos de Sofía. Desde que Isabel se fue, Sofía ha construido muros a su alrededor. Nadie consigue atravesarlos. «¿Qué ocurrió?», preguntó Julia suavemente. «Si no le importa que pregunte». Agustín guardó silencio por un momento, y Julia temió haber sobrepasado un límite. Finalmente, respiró hondo. «Un accidente durante una clase de equitación. A Isabel le apasionaban los caballos. Sofía estaba allí». Su voz era controlada, pero Julia percibió el dolor contenido en ella. Fue hace casi 3 años. Sofía cambió por completo después de eso. De una niña alegre y abierta a... Bueno, ya has visto cómo es ahora. Recibió apoyo psicológico tras el trauma. De todos los tipos imaginables. Nada ayudó. Se niega a hablar del tema. Sonó el interfono, interrumpiendo la conversación. «Señor, Sofía ha llegado con el profesor de equitación». «Dile que venga aquí», respondió Agustín enderezándose en la silla. Momentos después la puerta se abrió y Sofía entró, todavía con botas de montar y un chaleco protector. Se detuvo al ver a Julia. «¿Qué hace ella aquí?», le preguntó directamente a su padre, ignorando a Julia. «Sofía, esta es Julia Álvarez. Ella va a...». «No necesito otra niñera», cortó Sofía cruzándose de brazos. «No soy una niñera», respondió Julia, antes de que Agustín pudiera interferir. «En realidad,
No sé muy bien qué soy. Una especie de asistente, quizás. Alguien para ayudar con los deberes, conversar, esas cosas. Sofía entrecerró los ojos, estudiando a Julia con la misma intensidad calculadora del bistró. Eres la camarera. Lo era. Ahora soy una estudiante de psicología que va a trabajar aquí. ¿Para analizarme? Para conocerte, corrigió Julia. El análisis psicológico sería poco ético sin consentimiento. Además, todavía estoy en la universidad. No tengo licencia para ejercer. Sofía pareció considerar eso. ¿Todavía? ¿Tienes esos acertijos? Siempre llevo algunos conmigo. Una casi sonrisa pasó por los labios de la niña. Voy a darme una ducha, anunció, dándose la vuelta para salir. En la puerta se detuvo y miró a Julia. Después podemos resolver uno o dos, si quieres. Cuando Sofía salió, Agustín soltó el aire que parecía haber estado conteniendo. Eso ha ido sorprendentemente bien. No te hagas ilusiones, sonrió Julia. Me está poniendo a prueba. Va a ser mucho más difícil de ahora en adelante. Al menos ha hablado contigo. Es más de lo que la mayoría consigue el primer día. Esa noche, después de una cena silenciosa donde Sofía respondió a todas las preguntas con monosílabos, Julia se instaló en su nueva habitación, aún tratando de procesar el drástico cambio en su vida. Había dejado sus empleos, avisado a sus compañeras de piso de que se mudaría y aparcado algunas asignaturas de la universidad para ajustarse al nuevo horario. Todo en 3 días. Mientras organizaba su poca ropa en el inmenso vestidor, escuchó un ligero golpe en la puerta. Era Sofía, en pijama y con el pelo húmedo de la ducha. «Te he traído esto», dijo, extendiendo un papel. «Es un acertijo que he creado yo. Quiero ver si consigues resolverlo». Julia aceptó el papel genuinamente sorprendida. «Gracias, lo intentaré». Sofía asintió y se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Por qué aceptaste este trabajo?» La pregunta tomó a Julia desprevenida por su franqueza. «Porque necesito pagar la universidad y porque me pareciste interesante». «¿Interesante como un espécimen de laboratorio?» «Interesante como una persona», corrigió Julia. «Las personas complejas son las más interesantes de conocer». Sofía pareció reflexionar sobre ello. «¿Mi padre te ha contado lo de mi madre?» «Un poco». «¿Qué te ha dicho?» «Que hubo un accidente durante una clase de equitación y que tú estabas allí». Sofía guardó silencio, su rostro impasible. Él no lo sabe todo. Antes de que Julia pudiera preguntar a qué se refería, Sofía salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Julia miró el acertijo en sus manos. Era complejo, mucho más sofisticado de lo que esperaría de una niña de 10 años. Mientras intentaba resolverlo, su mente volvía a las palabras de Sofía. Él no lo sabe todo. ¿Qué escondía Sofía? ¿Qué secreto cargaba una niña de 10 años que ni su propio padre conocía? De una cosa Julia estaba segura. Había mucho más en la historia de esta familia de lo que parecía a primera vista. Y quizás, solo quizás, ella era la persona adecuada para finalmente descubrir la verdad. Pasaron 2 semanas desde que Julia comenzara a trabajar en el ático de los Mendoza. La adaptación no había sido fácil. Los primeros días estuvieron marcados por la resistencia silenciosa de Sofía, que alternaba entre ignorar por completo la presencia de Julia y ponerla a prueba con preguntas capciosas y comportamientos provocadores. «Te rendirás pronto», declaró Sofía al tercer día, después de derramar a propósito zumo sobre un trabajo que Julia estaba preparando para la universidad. Todos se rinden, pero Julia no se rindió. Se mantuvo firme, estableciendo límites claros sin humillar jamás a la niña. Cuando Sofía ponía a prueba esos límites, las consecuencias eran siempre lógicas y proporcionales, nunca punitivas o arbitrarias. Lentamente, casi imperceptiblemente, Sofía comenzó a bajar la guardia. Los acertijos y juegos de lógica que intercambiaban a diario se convirtieron en un ritual que ambas disfrutaban. Durante esos momentos, Julia vislumbraba a la verdadera Sofía, brillante,
curiosa, con un sentido del humor sorprendentemente agudo para alguien tan joven. Agustín observaba la evolución con una mezcla de alivio y escepticismo. «Todavía no ha tenido ninguna explosión», comentó una noche, cuando Sofía ya se había retirado. «Es el período más largo de paz que hemos tenido en años». «Nos está observando», respondió Julia, «probando hasta dónde puede llegar. Es demasiado inteligente para repetir estrategias que no funcionan». Aquel sábado por la mañana, Julia aprovechaba su día libre para ponerse al día con la lectura de la universidad. Sentada en el pequeño balcón de su antiguo piso en Chamberí, que había decidido mantener a pesar de la mudanza, intentaba concentrarse en un texto sobre trauma infantil. Irónicamente, el caso de Sofía podría ser un estudio perfecto para el tema. Su teléfono sonó. Era Agustín. «Julia, disculpa que interrumpa tu día libre», comenzó con la voz tensa. «Te necesitamos aquí. Sofía está complicada». «¿Qué ha pasado?» «Cristina ha venido a visitarla y, bueno, ha habido una discusión. Sofía se ha encerrado en su habitación y se niega a hablar con nadie». «Voy de camino», respondió Julia, recogiendo ya sus libros. 40 minutos después, el ascensor privado abrió sus puertas en el ático de los Mendoza. Agustín esperaba en el vestíbulo, con el rostro cansado. «Gracias por venir», dijo. «Sofía lleva en la habitación casi 3 horas. No responde, no abre la puerta». «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó Julia, caminando a su lado por los pasillos del ático. «Cristina ha venido a comer con nosotros. Estábamos hablando del cumpleaños de Sofía el mes que viene. Cristina sugirió un evento en la yeguada de la familia, con clases de equitación para los invitados. Sofía dudó. Sofía explotó. Le gritó a Cristina, la acusó de cosas que no tienen sentido. Luego corrió a su habitación y se encerró». Julia frunció el ceño. La yeguada, equitación, el lugar donde Isabel sufrió, el accidente que la sacó de este mundo. ¿Por qué Cristina sugeriría algo así? ¿Cristina sigue aquí? No, se fue poco después. Dijo que Sofía necesita límites más estrictos, que estamos siendo demasiado permisivos. Al llegar a la puerta de la habitación de Sofía, Julia le hizo una señal a Agustín para que se apartara. «Déjame intentarlo sola, por favor». Él asintió y retrocedió, visiblemente preocupado. Julia llamó suavemente a la puerta. «¿Sofía?» «Soy yo, Julia». Silencio. «Sé que estás enfadada, y tienes todo el derecho a estarlo. No voy a pedirte que abras la puerta si no quieres. Solo quiero que sepas que estoy aquí por si quieres hablar». Más silencio. «Voy a quedarme sentada aquí en el pasillo», continuó Julia, deslizándose hasta el suelo y apoyándose en la pared opuesta a la puerta. «He traído mi libro de estudio, así que, cuando estés lista, solo tienes que abrir la puerta». Julia abrió el libro en su regazo y comenzó a leer, o a fingir que leía. Pasaron 10 minutos, luego 20. Agustín apareció 2 veces, pero Julia solo negó con la cabeza, indicando que se mantuviera alejado. Después de casi 1 hora, el pomo de la puerta giró lentamente. Sofía abrió lo suficiente para espiar por la rendija. «¿Has estado ahí todo este tiempo?», preguntó con la voz ronca. «Dije que me quedaría», respondió Julia simplemente. Sofía abrió más la puerta. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Puedes entrar, solo tú». La habitación de Sofía, normalmente impecable, estaba desordenada. Libros tirados por el suelo, la colcha de la cama arrancada, una silla volcada. Señales claras de una explosión emocional. «¿Quieres hablar de lo que ha pasado?», preguntó Julia sentándose en el borde de la cama. «Tía Cristina es mala», declaró Sofía, con los puños cerrados. «Hace cosas a propósito para hacerme daño». «¿Qué cosas?». «Ella sabe lo que pasó en la yeguada. Sabe que odio ese lugar. Sabe que nunca más quise montar después de aquel día». Sofía respiró hondo, intentando controlar las emociones. «Solo sugirió la yeguada para provocarme, para hacerme parecer loca delante de mi padre». Julia asintió, dejando que Sofía continuara. «Y no es la primera vez. Siempre está haciendo lo mismo, mencionando caballos, sugiriendo paseos en la yeguada,
dejando revistas de equitación por la casa. Sofía se secó una lágrima furiosa. «¿Sabe que eso me recuerda a tu madre?», completó Julia suavemente. Sofía asintió mordiéndose el labio. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó exactamente el día del accidente?» El rostro de la niña se cerró al instante. «No quiero hablar de eso». «Está bien», retrocedió Julia. «No tienes que hablar si no estás preparada». Se quedaron en silencio por unos momentos, hasta que Sofía se levantó bruscamente. «Quiero enseñarte una cosa. Ven conmigo». Intrigada, Julia siguió a Sofía fuera de la habitación y por el pasillo. Subieron una escalera lateral que Julia nunca había notado antes, llegando a una zona que parecía poco utilizada del ático. Sofía se detuvo ante una puerta de madera oscura. «Nadie viene aquí», dijo, sacando una pequeña llave del bolsillo de sus vaqueros. Era el lugar favorito de mamá. La puerta se abrió revelando una sala de música primorosamente decorada. En el centro, un piano de cola negro reflejaba la luz que entraba por las ventanas. Estanterías con partituras cubrían una pared entera y diversos instrumentos, un violín, una flauta, un violonchelo, reposaban en sus soportes. «Es precioso», susurró Julia. «Mamá tocaba todos estos instrumentos», explicó Sofía, pasando la mano delicadamente por la tapa del piano. «Pero el piano era su favorito, y el mío también». «¿Tocas?», Sofía asintió. «Mamá me enseñó desde pequeña, era buena». «¿Eras?» «Ya no toco, no desde...». Julia comprendió lo no dicho. No desde el accidente. Sofía se sentó en la banqueta del piano, sus dedos flotando sobre las teclas sin tocarlas. Había un dolor tan profundo en sus ojos que Julia sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué me has traído aquí, Sofía?», preguntó gentilmente. «Porque eres diferente», respondió Sofía, mirando las teclas. «No intentas hacerme ser quien era antes. No te pasas el día diciendo que tengo que superarlo, seguir adelante como todos los demás». Súbitamente, Sofía presionó las teclas con fuerza, produciendo un acorde disonante que resonó en la sala. A continuación, sus dedos comenzaron a danzar por el teclado. Era Chopin, un nocturno que Julia reconoció vagamente, tocado con una intensidad que parecía canalizar toda la rabia y la tristeza de la niña. La técnica era impresionante para alguien tan joven, pero más impresionante aún era la emoción. Sofía tocaba como si su vida dependiera de ello, como si cada nota fuera una palabra en una confesión largamente reprimida. Cuando terminó, el silencio que siguió pareció casi sagrado. Sofía estaba jadeante, una lágrima solitaria descendiendo por su rostro. «El día del accidente», dijo finalmente, tan bajo que Julia tuvo que inclinarse para oír. «Mamá y yo discutimos. Ella quería que practicara más el piano. Dijo que tenía talento y no podía desperdiciarlo. Pero yo solo quería jugar con mis amigas ese día». Sofía respiró hondo con los ojos fijos en el piano. «Le dije cosas horribles. Le dije que la odiaba. Le dije que deseaba que no fuera mi madre». Su voz se quebró. «Fue lo último que le dije antes de que saliéramos para la clase de equitación». Julia sintió un nudo en la garganta. «Sofía». Estaba distraída durante la clase. Por mi culpa. Por las cosas que le dije. Sofía finalmente miró a Julia con los ojos rebosantes de culpa. «Fue culpa mía. Yo la maté». «No», dijo Julia firmemente, arrodillándose ante ella. «No fue culpa tuya. Fue un accidente terrible. Los niños dicen cosas que no sienten cuando están enfadados. Tu madre lo sabía. Tía Cristina dice que papá nunca me perdonará de verdad, que en el fondo él también me culpa». Julia sintió una oleada de rabia contra Cristina. ¿Qué clase de adulto le diría algo así a una niña traumatizada? «Tu tía está completamente equivocada», declaró Julia. «Tu padre te quiere más que a nada. Está desesperado por ayudarte, por recuperar a la hija que conocía». Sofía pareció querer creerlo, pero la duda estaba profundamente arraigada. «No lo entiendes. Hay cosas que nadie sabe. Cosas que pasaron después». Antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos interrumpió la conversación. Agustín apareció en la puerta, sorprendido al ver la sala abierta. «Sofía,
¿Qué estás haciendo aquí? Sus ojos recorrieron el ambiente, deteniéndose en el piano. Estábamos hablando, respondió Julia levantándose. Sofía quería enseñarme la sala de música. Agustín entró vacilante, como si el lugar evocara recuerdos demasiado dolorosos. No vengo aquí desde hace mucho tiempo. Yo sí vengo, admitió Sofía. A veces, por la noche, cuando nadie puede oír. Agustín miró a su hija con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. ¿Todavía tocas? Sofía asintió tímidamente. Acaba de tocar a Chopin, comentó Julia. Maravillosamente bien. Un silencio cargado flotó entre padre e hija, años de comunicación truncada, haciendo difíciles incluso los gestos más simples. Me gustaría escuchar, dijo Agustín finalmente. Si quieres tocar. Sofía dudó. Luego hizo un pequeño asentimiento con la cabeza. Cuando sus dedos tocaron el teclado, de nuevo la melodía que surgió era diferente, más suave, más contenida, pero aún profundamente emotiva. Julia observó a Agustín cerrar los ojos, dejando que la música lo envolviera. Había dolor en su rostro, pero también algo más, una conexión perdida que comenzaba tentativamente a restablecerse. En ese momento, Julia comprendió la verdadera extensión del trauma que había desgarrado a esa familia. Y también entendió que Cristina Mendoza, por alguna razón aún oscura, parecía determinada a mantener las heridas abiertas. La pregunta era, ¿por qué? A medida que mayo avanzaba, una transformación sutil comenzaba a ocurrir en el ático de los Mendoza. Las mañanas ahora traían con frecuencia el sonido del piano resonando por los pasillos. Sofía había vuelto a practicar regularmente, primero solo cuando creía que nadie podía oírla, luego con más confianza. En ciertas tardes, para el asombro de los empleados de la casa, Agustín se unía a su hija en la sala de música, no para tocar. Él nunca había tenido el don musical de Isabel, sino para escuchar, para estar presente. Julia observaba este reacercamiento con un optimismo cauto. El camino de Sofía era complejo, lleno de avances y retrocesos, pero había señales innegables de progreso. La niña que apenas dirigía la palabra a su padre, ahora conseguía mantener pequeñas conversaciones durante la cena. Los episodios de explosión emocional habían disminuido significativamente. Una tarde, mientras Julia ayudaba a Sofía con un trabajo de ciencias, la niña hizo una pregunta inesperada. «Julia, ¿por qué no le caes bien a tía Cristina?» La pregunta tomó a Julia por sorpresa. «¿Qué te hace pensar que no le caigo bien?» Sofía puso los ojos en blanco, como si la respuesta fuera obvia. «La oí decirle a papá que eres una oportunista, que nos estás manipulando a todos». Sofía se inclinó hacia adelante bajando la voz y te observa. Cuando viene aquí se pasa el rato haciendo preguntas sobre ti a Marta y a los otros empleados. Julia mantuvo una expresión neutra, aunque la información la perturbó. Cristina había sido una presencia menos constante en las últimas semanas, apareciendo solo para comidas ocasionales o para llevar a Sofía a algún compromiso cuando Agustín no podía. En cada encuentro, la mujer era educada, pero Julia siempre había sentido algo depredador en su mirada. «Creo que tu tía solo está siendo protectora», respondió Julia diplomáticamente. «Se preocupa por ti y por tu padre». Sofía hizo una expresión escéptica. «Tía Cristina solo se preocupa por el dinero». «Sofía, no deberías hablar así de tu tía». «¿Por qué?» «Es verdad». Sofía cerró el libro de ciencias. ¿Sabías que mi madre era más rica que mi padre cuando se conocieron? Su familia era dueña de la mitad del negocio agrario en Andalucía. Julia no sabía eso, pero ahora muchas cosas comenzaban a tener sentido. Isabel no era solo la esposa de un empresario exitoso, ella misma era heredera de una fortuna considerable. «Mamá me lo dejó todo a mí», continuó Sofía. «Un fondo al que solo puedo acceder cuando cumpla 21 años. Hasta entonces papá es el administrador, pero si algo le pasa a él». Hizo una pausa significativa. Tía Cristina se convierte en la administradora. Un escalofrío recorrió la espalda de Julia. «¿Cómo sabes todo eso?» Sofía se encogió de hombros.
Escucho cosas, leo documentos cuando nadie está mirando. Tengo 10 años, no soy tonta. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Julia encontró a Agustín en su oficina. Estaba inclinado sobre informes financieros, pero su mirada estaba distante, perdida en sus pensamientos. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó Julia, llamando suavemente a la puerta abierta. Agustín levantó la vista, pareciendo casi aliviado por la interrupción. «Claro, entra». Cerró la carpeta que tenía delante. «¿Cómo está Sofía?» «Mejor cada día», respondió Julia sentándose. «Me ha contado algo interesante hoy, sobre la herencia de su madre». El rostro de Agustín se ensombreció al instante. Sofía no debería estar preocupada por esos asuntos. No está preocupada, está observando y comprendiendo más de lo que imaginamos. Julia eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. «Agustín, necesito preguntar, ¿cuál es exactamente el papel de Cristina en la vida de Sofía? Cristina es su tía, la única familia, además de mí. Entiendo eso, pero Sofía parece desconfiar de ella». Agustín suspiró pasándose la mano por el rostro. «Es complicado. Cristina e Isabel nunca se llevaron bien. Había una competitividad entre ellas que nunca entendí del todo. Cuando me casé con Isabel, Cristina se sintió resentida, por así decirlo. ¿Por su dinero?». Agustín pareció sorprendido. «¿Sofía te ha contado eso también?». «Sí, en parte. Isabel era heredera de una fortuna considerable. Su padre construyó un imperio en el sector agrario prácticamente de la nada. Cuando falleció, 2 años antes de nuestra boda, Isabel lo heredó todo. Cristina siempre pensó que me casé por interés. Pero no fue el caso». Una sonrisa triste pasó por los labios de Agustín. «Yo ya era exitoso cuando conocí a Isabel. Mendoza Tech estaba empezando a despegar. No necesitaba su dinero, pero Cristina nunca lo creyó». Se levantó, caminando hacia la ventana. Después de que Isabel se fuera, Cristina empezó a aparecer más. Ofreció ayuda con Sofía, con los negocios de Isabel que tuve que asumir. Al principio se lo agradecí, pero, a veces me pregunto si sus intenciones son realmente las mejores. Se volvió hacia Julia. «¿Por qué me preguntas esto? Sofía, ¿ha dicho algo específico?». Julia dudó. No quería causar más problemas familiares basadas solo en vagas sospechas. «Solo estoy intentando entender la dinámica para ayudar mejor a Sofía». Agustín asintió, pareciendo aceptar la explicación. «Hablando de ayudar a Sofía, se acerca su cumpleaños, 11 años. Quiero hacer algo especial, pero sin repetir el fiasco de la sugerencia de Cristina sobre la yeguada. ¿Por qué no le preguntas a ella qué le gustaría? Un cumpleaños sencillo, con pocas personas a las que realmente quiera. Quizás algo relacionado con la música». El rostro de Agustín se iluminó. «Sabes, hace años que Sofía no celebra su cumpleaños de verdad. Siempre inventa excusas, dice que no quiere fiesta». Hizo una pausa, considerándolo. «Pero tienes razón. Vamos a preguntarle». A la mañana siguiente, Julia se despertó con el sonido del piano. Sofía tocaba algo alegre, casi juguetón. Un cambio notable en su repertorio habitual, más melancólico. Sonriendo, Julia se preparó para el día, planeando hablar con Sofía sobre el cumpleaños durante el desayuno. Pero al llegar a la cocina, se encontró con un escenario inesperado. Cristina estaba allí, hablando en voz baja con Agustín. Ambos dejaron de hablar cuando Julia entró. «Buenos días», saludó. Julia, intentando disimular la sorpresa. «Buenos días, Julia», respondió Agustín, pareciendo incómodo. «Cristina ha pasado para discutir algunos asuntos de negocios. Y para ver a mi sobrina, por supuesto», añadió Cristina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído que ha vuelto a tocar el piano. ¡Qué progreso tan maravilloso!». Se volvió hacia Agustín. «¿Ves? Te dije que era solo una fase. Sofía es fuerte, como su madre». Algo en la forma en que Cristina dijo eso sonó falso a los oídos de Julia. «Julia ha sido fundamental en este progreso», observó Agustín. «Sofía realmente ha conectado con ella». La sonrisa de Cristina vaciló por un instante. «Sí, claro.
Aunque me preocupa un poco esta dependencia, Sofía necesita aprender a manejar sus emociones por sí misma, no apoyarse en una extraña. No creo que sea dependencia, intervino Julia con calma. Es una relación de confianza. Sofía está aprendiendo que puede expresar sus sentimientos sin ser juzgada o castigada. Cristina la estudió con ojos fríos. Interesante. ¿Dónde aprendió ese enfoque? ¿En algún curso de psicología de una universidad pública? El desdén en la voz de Cristina era palpable. Agustín pareció incómodo. Cristina, por favor. ¿Qué? Solo estoy siendo realista. Contratamos a los mejores especialistas del país para Sofía, sin resultados. De repente, una camarera con medio curso de psicología hace milagros. Disculpa si soy escéptica. Julia mantuvo la compostura. No estoy haciendo milagros, señora Mendoza. Solo estoy escuchando a Sofía. A veces es todo lo que un niño necesita. Antes de que Cristina pudiera responder, Sofía entró en la cocina. Se detuvo al ver a su tía, su rostro cerrándose de inmediato. «Cariño», exclamó Cristina abriendo los brazos. «Te echaba de menos». Sofía no se movió. «¿Qué haces aquí?» «Sofía», advirtió Agustín, «sé educada». «Solo he venido a verte», respondió Cristina ignorando la frialdad de su sobrina, «y a traerte un regalo». Sacó una pequeña caja de su bolso de diseño. «Adelantándome a tu cumpleaños». Sofía cogió la caja sin entusiasmo y la abrió. Dentro había un delicado broche de oro con pequeñas esmeraldas. «Era de tu madre», explicó Cristina. «Usó este broche en su primera actuación de piano, cuando tenía exactamente tu edad. Pensé que quizás podrías usarlo en tu cumpleaños». Sofía miró fijamente el broche, su rostro una máscara impenetrable. «Gracias», murmuró cerrando la caja. «Cristina, no sabía que tenías este broche», comentó Agustín sorprendido. «Isabel, me lo dio poco antes del...» Cristina dudó. «Del accidente para que lo guardara. Pensé que era el momento de dárselo a Sofía». Julia observó atentamente la interacción. Había algo extraño en el comportamiento de Cristina, un nerviosismo sutil detrás de la fachada elegante. Y Sofía parecía casi en estado de shock, con los ojos fijos en la pequeña caja. «¿Podemos hablar de mi cumpleaños?», preguntó Sofía abruptamente, mirando a su padre. «He decidido lo que quiero hacer». «Claro, cariño», respondió Agustín pareciendo aliviado por el cambio de tema. «Quiero dar un recital», declaró Sofía. «En la sala de música, solo para vosotros tres y algunos empleados de la casa. Nada grande». Agustín pareció emocionado. «Sofía, eso sería maravilloso». «¿Un recital?», repitió Cristina, la sorpresa evidente en su rostro. «¿Estás segura? ¿No prefieres algo más divertido? Podríamos organizar una fiesta en mi ático o llamar a tus compañeros de clase». «No tengo amigos en el colegio», respondió Sofía secamente, «y quiero hacer el recital». Miró a Julia. «¿Podrías ayudarme a elegir las piezas?». «Claro», sonrió Julia. «Sería un honor». Cristina observó el intercambio con los ojos entrecerrados. «Bueno, si es lo que quieres, tengo que irme ahora. Tengo una reunión. Agustín, no te olvides de lo que hemos hablado». Besó a su hermano en la mejilla e intentó hacer lo mismo con Sofía, que se apartó sutilmente. Cuando Cristina se fue, un pesado silencio se instaló en la cocina. «Ese broche no era de mamá», dijo Sofía finalmente, su voz baja pero firme. «¿Qué?», preguntó Agustín confundido. «Mamá nunca usó este broche, nunca la vi usar esmeraldas. Decía que daban mala suerte». Sofía abrió la caja de nuevo, mirando el broche con desconfianza. «Tía Cristina está mintiendo». Agustín parecía perdido. «Sofía, quizás no te acuerdes, eras muy pequeña». «Tengo un álbum con fotos de todas las actuaciones de mamá», interrumpió Sofía. «Ella misma me lo enseñó. Nunca usó este broche». Un silencio incómodo se instaló. Julia se dio cuenta de que estaban entrando en territorio peligroso. Acusar a Cristina de mentir sobre algo aparentemente insignificante parecía extremo. «¿Por qué mentiría tu tía sobre un broche?»,
preguntó Julia suavemente. Sofía cerró la caja con fuerza. Porque miente sobre todo. La niña miró directamente a su padre. Y porque ella estaba en la yeguada ese día, vio lo que pasó de verdad. El rostro de Agustín palideció. Sofía, ¿de qué estás hablando? Cristina no estaba allí cuando... Sí que estaba, insistió Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Llegó poco antes. Estaba discutiendo con mamá. Creían que no podía oírlas, pero las oí. Estaban peleando por dinero, por ti. Agustín parecía aturdido. Sofía, ¿por qué nunca me has contado esto? Porque tía Cristina me dijo que no lo contara, dijo que te pondrías aún más triste, y después... Sofía dudó, el miedo evidente en sus ojos. Después empezó a decir que tú me culpabas, que en el fondo nunca me perdonarías por lo que le pasó a mamá. Julia sintió un nudo en la garganta. La manipulación psicológica era evidente. Cristina había usado el trauma y la culpa de Sofía para garantizar su silencio. Agustín se arrodilló ante su hija, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, escúchame. Nunca, en ningún momento te he culpado por lo que le pasó a tu madre. Fue un accidente terrible. Nadie tiene la culpa. Sofía temblaba ligeramente. Pero le dije que la odiaba. Justo antes de ir a la yeguada, fue lo último que le dije. Oh, Sofía. Agustín la atrajo hacia un abrazo, su propia voz embargada. Tu madre sabía que la querías. Una pelea no cambia eso. Nunca lo cambiaría. Mientras padre e hija se abrazaban, Julia sintió que estaba presenciando un momento crucial de curación. Pero también se daba cuenta de que la historia estaba lejos de terminar. El papel de Cristina en esa familia era más siniestro de lo que nadie había imaginado, y el misterioso broche era solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos más profundos escondía aún Cristina Mendoza? La semana previa al cumpleaños de Sofía fue de intensa preparación para el recital. La niña, antes reacia a tocar para nadie más que Julia, ahora ensayaba a diario, decidida a presentar un programa que honrara la memoria de su madre. Eligieron juntas un repertorio que combinaba piezas clásicas que a Isabel le encantaban con composiciones contemporáneas que reflejaban la personalidad de Sofía. Agustín, tras la revelación sobre Cristina, estaba visiblemente perturbado. Julia lo sorprendió varias veces perdido en sus pensamientos, revisando viejos álbumes de fotos y documentos. Evitaba hablar de su hermana, pero Sofía había plantado una semilla de duda que claramente lo corroía. La víspera del cumpleaños, después de que Sofía se fuera a dormir, Agustín llamó a Julia a su oficina. «Necesito enseñarte. ¿Algo?», dijo señalando una pila de carpetas sobre la mesa. «He encontrado inconsistencias en los informes financieros del patrimonio de Isabel. Fondos que deberían estar intactos han sido movidos sin mi autorización». «¿Crees que Cristina está involucrada?», preguntó Julia sentándose. «No quiero creerlo, pero…», dudó. «He contratado una auditoría discreta. Los resultados preliminares son preocupantes. Parece que alguien ha estado usando empresas offshore para desviar pequeñas cantidades regularmente. Sumadas estamos hablando de millones». Julia asimiló la información con creciente aprensión. «¿Qué piensas hacer?». «Enfrentarme a ella, después del cumpleaños de Sofía». Cerró la carpeta. «No quiero estropear este momento para mi hija. Por fin se está reconectando con la música, con buenos recuerdos de su madre». Julia asintió comprensiva, pero algo la molestaba. «Agustín, si Cristina realmente está desviando dinero y si sospecha que lo has descubierto, no tiene forma de saberlo. La auditoría se está llevando a cabo con total sigilo. Aún así, quizás deberíamos tomar algunas precauciones extra para el cumpleaños. Si Cristina es capaz de manipular psicológicamente a Sofía todos estos años, ¿quién sabe de qué más sería capaz?». Agustín consideró la sugerencia por un momento. «Tienes razón. Reforzaré la seguridad discretamente y la vigilaré durante la fiesta». Al día siguiente, la mañana del cumpleaños de Sofía amaneció soleada. Un día perfecto de invierno madrileño,
con cielo azul y aire fresco. Julia ayudó a Sofía a arreglarse para el pequeño evento que tendría lugar por la tarde. La niña había elegido un vestido azul marino sencillo, pero elegante. ¿No quieres usar el broche que te dio tu tía?, preguntó Julia, notando la caja cerrada sobre el tocador. Sofía negó con la cabeza. No es de mamá. No voy a fingir que lo es. Julia cepilló el pelo de Sofía, admirando cómo la niña se veía diferente. Hoy había una determinación en su mirada, una confianza que había ido creciendo en las últimas semanas. Estoy nerviosa, admitió Sofía mientras Julia le hacía una trenza. ¿Y si me equivoco en alguna nota? Entonces sigues tocando, respondió Julia con una sonrisa. Como en la vida, un error no define toda la actuación. Sofía asintió, asimilando la metáfora. Julia, ¿puedo contarte algo? Algo que nunca le he contado a nadie. Claro que puedes. Sofía dudó, como si reuniera valor. El día del accidente, después de que mamá... Respiró hondo. Tía Cristina me hizo prometer que nunca contaría lo que vi. Dijo que nadie me creería, que pensarían que me lo estaba inventando por el trauma. Julia sintió un escalofrío. ¿Qué viste, Sofía? Estaban discutiendo cerca del establo. Mamá parecía muy enfadada. Dijo que se lo iba a contar todo a papá cuando volviéramos a casa. Tía Cristina se puso roja, agarró a mamá del brazo. Sofía tragó saliva. Y luego, durante la clase, tía Cristina se quedó cerca de la valla. Hizo algo. Agitó un pañuelo rojo cuando mamá pasó galopando. El caballo se asustó. Julia sintió que se le helaba la sangre. Sofía, ¿estás diciendo que...? No, sé lo que estoy diciendo, interrumpió Sofía con lágrimas en los ojos. Quizás me lo imaginé. Quizás es solo un recuerdo confuso, pero tengo pesadillas con eso hasta hoy. Julia abrazó a Sofía, su mente procesando la gravedad de la revelación. Si lo que Sofía vio era verdad, no habría sido un accidente, pero era una acusación terrible, basada en el recuerdo traumático de una niña. Gracias por confiar en mí, dijo Julia suavemente. Hablaremos más de esto después, ¿vale? Hoy es tu día especial. Sofía asintió secándose las lágrimas. No quiero que tía Cristina me estropee el cumpleaños otra vez. No lo estropeará, prometió Julia, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Por la tarde, la sala de música estaba transformada. Agustín había mandado decorarla con discretas flores blancas, las favoritas de Isabel. El piano de cola relucía bajo la luz natural que entraba por las amplias ventanas. Se dispusieron algunas sillas en semicírculo para los pocos invitados. Agustín, Julia, Cristina, Marta y otros 3 empleados antiguos de la casa, a los que Sofía apreciaba. Cristina llegó puntualmente a las 4, elegante con un vestido negro que parecía más apropiado para un funeral que para un cumpleaños. Su sonrisa era deslumbrante, pero sus ojos estaban alerta, calculadores. «Qué idea tan adorable, un recital», le comentó a Agustín. «Aunque sigo pensando que una fiesta con otros niños sería más normal». «Sofía no es exactamente una niña normal», respondió Agustín con una leve sonrisa. «Nunca lo ha sido. ¿Verdad? Siempre tan parecida a Isabel». Cristina miró a su alrededor, notando las flores. Lirios blancos, sus favoritos. «Sí, pensé que sería un toque especial». Cristina asintió, su mirada posándose en Julia, que ajustaba la altura de la banqueta del piano. «Tu asistente parece muy involucrada en los preparativos». «Julia ha sido fundamental para Sofía», respondió Agustín observando a su hermana atentamente. «Más que cualquier profesional que hayamos contratado antes». Algo en la voz de Agustín hizo que Cristina lo mirara con más atención. «Pareces diferente hoy, hermano». «¿Diferente cómo?» «No sé. Más presente, quizás». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «De todas formas, le he traído un regalo a Sofía, algo especial». Cristina sacó de su bolso un pequeño envoltorio. Antes de que pudiera mostrar lo que era, Sofía entró en la sala.
Todos se giraron para verla. La transformación era notable. La niña que durante 500 años se había escondido tras una fachada de frialdad y rebeldía, ahora caminaba con la postura erguida, la mirada clara y determinada. A sus 11 años recién cumplidos, Sofía Mendoza parecía cargar una madurez más allá de su edad, no la pseudomadurez de una niña forzada a crecer demasiado rápido, sino la serenidad de alguien que finalmente comienza a hacer las paces con su pasado. Sonrió tímidamente a los presentes, sus ojos buscando a Julia, que le dio una discreta señal de aliento. «Gracias a todos por venir», dijo Sofía, su voz pequeña pero firme. «Este recital está dedicado a mi madre, que me enseñó a amar la música». Hizo una pausa, respirando hondo. «Y a Julia, que me ayudó a redescubrir esa pasión». Cristina se tensó visiblemente al oír esas palabras, pero mantuvo la sonrisa social. Sofía se sentó al piano y comenzó a tocar. Primero Debussy, luego Mozart, seguido por una pieza contemporánea de Ludovico Einaudi. Su técnica era impresionante para alguien tan joven, pero lo que realmente cautivaba era la emoción. Cada nota parecía contar una historia, revelar un pedazo de su alma. Cuando terminó, el pequeño público estalló en aplausos entusiastas. Agustín tenía lágrimas en los ojos. Incluso Cristina parecía genuinamente impresionada. «Maravilloso, cariño», dijo, acercándose con el pequeño envoltorio. «Has tocado exactamente como tu madre. Estoy segura de que estaría orgullosa. Y tengo algo muy especial para celebrar este momento». Sofía aceptó el regalo con vacilación. Al abrirlo, encontró una cadena de oro con un pequeño colgante en forma de clave de sol. «Era de tu madre», explicó Cristina, cogiendo el collar para ponérselo a Sofía en el cuello. «Lo usó en su primera competición de piano cuando tenía tu edad». Sofía se quedó inmóvil, permitiendo que su tía le pusiera el collar, pero sus ojos se encontraron con los de Julia con una mirada significativa, otra supuesta reliquia de Isabel que nunca antes se había mencionado. «Gracias», murmuró Sofía. La pequeña celebración continuó con una tarta de chocolate, la favorita de Sofía, y algunos elegantes aperitivos preparados por Marta. Julia notó que Agustín mantenía los ojos fijos en Cristina, estudiando cada movimiento de su hermana. Cristina, por su parte, parecía extrañamente inquieta, revisando el móvil con frecuencia. Cuando los empleados se retiraron, solo quedaron Agustín, Sofía, Julia y Cristina en la sala. Un silencio incómodo se instaló por unos instantes. «Sofía, cariño», dijo Cristina de repente, «¿te importaría tocar una pieza más? ¿Quizás ese vals de Chopin que tanto le gustaba a tu madre?» Sofía miró a su padre, que asintió animándola. «Claro», respondió, volviendo al piano. Mientras la niña tocaba, Cristina se acercó a Julia, que estaba de pie cerca de la ventana. «Has hecho un buen trabajo con ella», dijo Cristina en voz baja, sorprendiendo a Julia. «Sofía es una niña extraordinaria», respondió Julia con cautela. «Solo necesitaba a alguien que realmente la escuchara». «Sí, sin duda». Cristina miró a Agustín, que hablaba discretamente por teléfono al otro lado de la sala. «Sabes, siempre me he preocupado por mi hermano y mi sobrina. Desde que Isabel, desde el accidente, son mi única familia». «Es natural preocuparse por la familia», comentó Julia, intentando descifrar a dónde quería llegar Cristina. «Exacto, y a veces para proteger a la familia tenemos que tomar decisiones difíciles». Cristina bajó aún más la voz. «He notado que tú y Agustín estáis cercanos». Julia sintió que se le calentaba la cara. «Nuestra relación es estrictamente profesional». «Por ahora», sonrió Cristina sin humor. «Pero he visto cómo te mira. Es solo cuestión de tiempo». Dio un paso más cerca. «Un consejo, sea cual sea tu plan, reconsidéralo. Esta familia ya ha sufrido demasiado». Antes de que Julia pudiera responder, Agustín volvió junto a ellas. «¿Algún problema?», preguntó, notando la expresión tensa de Julia. «Ninguno», respondió Cristina suavemente. Solo le estaba agradeciendo a Julia todo lo que ha hecho por Sofía. El vals llegó a su fin, y Sofía se giró en la banqueta del piano, mirando a los tres adultos con expresión intrigada. «Bueno»,
Se está haciendo tarde, anunció Cristina cogiendo su bolso. Tengo que irme. Tengo un compromiso esta noche. ¿Tan pronto?, preguntó Agustín. Pensé que podríamos cenar juntos. Lamentablemente no puedo, reunión con inversores. Besó a Sofía en la frente. Feliz cumpleaños, cariño. Ha sido un recital maravilloso. Cuando Cristina se fue, Sofía se quitó inmediatamente el collar y se lo entregó a Julia. Tampoco es de mamá, declaró. Ella nunca usó esto, estoy segura. Agustín examinó el collar con atención. Parece caro. Oro de 18 quilates, por lo menos. ¿Por qué mentiría sobre esto?, preguntó Julia, confundida. No lo sé, respondió Agustín, guardando el collar en la cajita. Pero lo averiguaré. Mañana mismo. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmiera, agotada pero feliz, Julia encontró a Agustín en la terraza del ático. Contemplaba la ciudad iluminada, un vaso de whisky en la mano. Por fin se ha dormido, informó Julia, uniéndose a él en la barandilla. Gracias, dijo él, sin apartar la vista. Por todo. Hoy ha sido especial. Sofía ha estado increíble. Debes estar orgulloso. Lo estoy. Finalmente se volvió hacia ella. Pero nada de esto habría pasado sin ti, Julia. Me has devuelto a mi hija. La intensidad de su mirada hizo que Julia desviara los ojos. Solo he hecho mi trabajo. No. Ha sido mucho más que eso. Dejó el vaso sobre la mesa cercana y dio un paso hacia ella. Julia, yo... El móvil de Agustín sonó, interrumpiendo el momento. Contestó, frunciendo el ceño al oír la voz al otro lado. ¿Qué? ¿Cuándo? Entiendo. Sí, envíamelo todo a mi correo ahora mismo. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. ¿Qué ha pasado?, preguntó Julia alarmada. La auditoría ha descubierto más de lo que esperábamos. Cristina no solo estaba desviando pequeñas cantidades, ha estado drenando sistemáticamente el fondo fiduciario de Sofía durante los últimos 3 años. Casi 20 millones han sido transferidos a cuentas offshore. Dios mío, susurró. Julia, ¿qué vas a hacer? Enfrentarme a ella, mañana mismo. Se pasó la mano por la cara. No puedo creer que mi propia hermana... Agustín, dudó Julia, insegura de si debía compartir la revelación de Sofía. Hay algo que necesitas saber, algo que Sofía me ha contado hoy. Con cuidado Julia relató lo que Sofía había dicho sobre el día del accidente, la discusión entre Isabel y Cristina, el pañuelo rojo, el caballo asustado. Agustín la escuchó en silencio, su rostro una máscara de shock e incredulidad. Cuando ella terminó parecía 10 años mayor. Es una acusación terrible, dijo finalmente, basada en el recuerdo traumático de una niña. Lo sé, pero considerando lo que hemos descubierto sobre los desvíos financieros, aún así, es un salto enorme entre fraude y... No pudo completar la frase. Necesitamos pruebas concretas y necesitamos proteger a Sofía. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir bien. Por la mañana el plan era simple. Agustín se enfrentaría a Cristina con las pruebas de la auditoría, mientras Julia se quedaría con Sofía en el ático. Pero cuando Julia se despertó, encontró un sobre debajo de su puerta. Dentro había una llave de coche y una nota de Agustín. Julia, he decidido encontrarme con Cristina en su oficina en lugar de en la mía. Vuelvo antes del mediodía. Por favor, no salgas del ático con Sofía. Ricardo estará de guardia en el vestíbulo. Agustín. El día transcurrió tenso. Sofía, sintiendo la atmósfera cargada, estaba inusualmente callada. Pasaba el mediodía y Agustín aún no había regresado ni contestado a las llamadas de Julia. A las 14:00 sonó el interfono. Era Marta. Señorita Julia, la señora Cristina está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Julia sintió un escalofrío. ¿Agustín está con ella? No, señora. Está sola. Julia dudó. No quería ver a Cristina, pero quizás ella tenía información sobre Agustín. Pídale que espere en el salón. Ahora bajo. Sofía, quédate aquí en la habitación, instruyó Julia.
Cierra la puerta con llave y no le abras a nadie más que a mí o a tu padre. ¿Entendido? Sofía asintió con los ojos muy abiertos. Julia, tengo miedo. Todo va a salir bien. La abrazó Julia, deseando poder estar segura de ello. Vuelvo enseguida. En el salón principal, Cristina esperaba, aparentemente tranquila. Vestía impecablemente como siempre, pero había una tensión en sus ojos que la delataba. ¿Dónde está Agustín?, preguntó Julia directamente. Resolviendo algunos problemas, respondió Cristina vagamente. Me ha pedido que venga a buscar algunas cosas suyas y a hablar contigo. ¿Qué cosas? Documentos de la oficina y el collar que le di a Sofía ayer. Parece que quiere verificar su procedencia. Cristina sonrió sin humor. Mi hermano siempre ha sido desconfiado. Julia se mantuvo a una distancia segura, su instinto gritándole que algo iba muy mal. Podría haberme llamado. Se ha quedado sin batería. Está usando mi móvil para resolver algunos asuntos urgentes. Cristina dio un paso hacia ella. Julia, sé que empezamos con mal pie, pero quiero que sepas que aprecio lo que has hecho por Sofía. Por eso creo que mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? Agustín está metido en negocios complicados, cosas que podrían comprometerlo seriamente. Estoy intentando protegerlo y a Sofía también. Julia sintió una oleada de rabia. Deja de manipular, Cristina. Sabemos lo de los desvíos del fondo fiduciario. La auditoría lo ha revelado todo. El rostro de Cristina se transformó, la máscara de cordialidad cayendo por completo. Así que por eso estaba tan raro ayer, ya lo sabía. ¿Dónde está ahora? ¿Qué le has hecho? Cristina soltó una risa fría. Nada, de lo que debas preocuparte. Agustín está descansando. Ha tomado unos calmantes. Estaba muy nervioso, ¿sabes? Julia dio un paso atrás, alcanzando discretamente el móvil en su bolsillo. Voy a llamar a la policía. No, no lo harás, declaró Cristina, su tono repentinamente metálico. ¿Sabes por qué? Porque mientras hablamos, mi chofer está esperando en el vestíbulo. Si no salgo de aquí en 10 minutos con lo que he venido a buscar, tiene órdenes de llamar a unas personas que están con Agustín y créeme, no son del tipo amable. La sangre de Julia se heló. Cristina no estaba de farol. Había algo en sus ojos que revelaba una crueldad calculada que iba mucho más allá de lo que Julia podría haber imaginado. ¿Qué quieres?, preguntó Julia, intentando ganar tiempo. Es simple. Quiero el broche y el collar que le di a Sofía, y quiero que tú y ella desaparezcáis de la vida de mi hermano. Cristina abrió el bolso, revelando algo que hizo palidecer a Julia, un revólver pequeño, pero inconfundible. Y si te lo estás preguntando, sí, sería capaz de usarlo. Ya he ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué debía hacer? ¿Ganar tiempo? ¿Intentar reducir a Cristina? ¿Correr para proteger a Sofía? En ese momento, mientras se enfrentaba a la mirada despiadada de Cristina Mendoza, Julia se dio cuenta de que todas sus elecciones habían culminado en este punto crítico, y la próxima decisión que tomara podría significar la vida o la muerte para todos los involucrados. Julia mantuvo la mirada fija en Cristina, su mente trabajando frenéticamente. El arma en el bolso de la mujer eliminaba cualquier posibilidad de enfrentamiento directo. Necesitaba ganar tiempo, proteger a Sofía y, de alguna manera, descubrir dónde estaba. Agustín, los objetos están en la habitación de Sofía, dijo Julia, intentando mantener la voz estable. Voy a buscarlos. Iremos juntas, respondió Cristina, con los ojos entrecerrados. No me tomes por tonta. Julia asintió lentamente. Solo no asustes a Sofía. Ella no tiene nada que ver con esto. Sofía tiene todo que ver con esto, replicó Cristina, con una sonrisa amarga en los labios. Esa pequeña manipuladora ha puesto a mi propio hermano en mi contra, igualita que su madre. Mientras caminaban por los pasillos del ático, Julia intentaba discretamente activar el botón de emergencia de su móvil, una función que Agustín había instalado para casos de extrema urgencia. Cristina, sin embargo, pareció leer sus intenciones. «Dame el móvil», ordenó, extendiendo la mano.
Ahora. A regañadientes, Julia le entregó el dispositivo. Cristina lo apagó y lo guardó en su propio bolso. Al llegar a la puerta de la habitación de Sofía, Julia dudó. «Por favor, déjame entrar sola primero. Se asustará si te ve». «Absolutamente no. Abre la puerta». Julia respiró hondo y llamó suavemente. «¿Sofía?» «Soy yo, Julia. ¿Puedo entrar?» No hubo respuesta. «¿Sofía?» Volvió a llamar Julia, una punzada de preocupación creciendo en su pecho. Cristina perdió la paciencia. «Abre esa puerta ahora o la echaré abajo». Julia giró el pomo sorprendida al encontrarlo sin cerrar. La habitación estaba vacía. «¿Dónde está?», exigió Cristina, registrando el ambiente con la mirada. El corazón de Julia se aceleró. Sofía había desobedecido su orden de quedarse encerrada en la habitación. ¿Era eso bueno o malo? ¿Dónde podría estar la niña? «No lo sé», respondió Julia honestamente. «Le dije que se quedara aquí». «Busca en este piso», ordenó Cristina. «Rápido, no tenemos tiempo». Julia salió de la habitación con la mente a toda velocidad. ¿Dónde se escondería Sofía en una situación de peligro? Y entonces la respuesta llegó como un destello. La sala de música. El lugar donde se sentía conectada con su madre. El refugio secreto que pocos conocían. «Vamos a revisar las otras suites», sugirió Julia, intentando alejar a Cristina de la escalera que llevaba al tercer nivel. «No, vamos a subir», decidió Cristina, para desesperación de Julia. A Sofía siempre le gustaba esconderse ahí arriba cuando era más pequeña. Mientras subían la escalera de caracol, Julia intentaba formular un plan. Si Sofía realmente estaba en la sala de música, ¿cómo alertarla del peligro sin que Cristina se diera cuenta? ¿Y si conseguían reducir a Cristina juntas? Una mujer adulta contra una niña de 11 años y una estudiante de psicología, las probabilidades no eran alentadoras. El tercer nivel del ático era más silencioso, con menos iluminación natural. Cristina caminó directamente hacia la sala de música, como si ya supiera que la encontraría allí. «Sofía», llamó, con voz falsamente dulce. «Sé que estás aquí, cariño. Sal ahora. Tenemos que hablar». Silencio. Cristina empujó la puerta de la sala de música, que se abrió con un suave crujido. El ambiente estaba oscuro, las cortinas cerradas, creando un marcado contraste con la luminosidad del día anterior. «Sofía», llamó Julia genuinamente preocupada. El silencio fue roto por el débil sonido de un sollozo proveniente de detrás del piano de cola. «Ahí estás», sonrió Cristina, avanzando por la sala. «Vamos, cariño, no hay motivo para esconderse». «Aléjate de mí», tembló la voz de Sofía. «Sé lo que hiciste». Cristina se detuvo, sus ojos entrecerrándose peligrosamente. «¿Qué crees que sabes, Sofía?» La niña se levantó lentamente de su escondite, con el rostro pálido pero decidido. En sus manos una tablet mostraba una imagen que Julia no podía ver desde donde estaba. «Sé que robaste mi dinero», declaró Sofía, su voz pequeña pero firme. «Sé que me mentiste todos estos años, y sé lo que pasó en la yeguada aquel día». «Sofía, cuidado», intentó intervenir Julia, temiendo la reacción de Cristina. Pero la mujer solo se rió, un sonido frío, casi histérico. «No sabes nada, niña. Solo lo que tu imaginación traumatizada ha fabricado». «No es imaginación», insistió Sofía, girando la tablet para que todos pudieran ver. «Son pruebas». En la pantalla, Julia reconoció documentos financieros, informes que parecían mostrar transferencias sustanciales a cuentas offshore, los mismos que Agustín había mencionado de la auditoría. «¿De dónde has sacado esto?», exigió Cristina con el rostro pálido de ira. «Papá lo tiene todo en la nube. Pensaba que una persona tan inteligente como tú lo sabría». Sofía deslizó el dedo por la pantalla. «Y hay más, mucho más». Cristina avanzó hacia su sobrina, pero Julia se interpuso entre ellas. «No te acerques a ella». «Quítate de mi camino», siseó Cristina, su mano moviéndose hacia el bolso donde guardaba el arma. «Creo que no querrás hacer eso, tía Cristina», dijo Sofía, su voz repentinamente más tranquila. «No mientras te están grabando».
¿Qué? Cristina miró a su alrededor confundida. Sofía señaló un pequeño dispositivo en la esquina de la sala, una cámara discreta, casi imperceptible. Instalé cámaras por toda la casa hace meses, después de darme cuenta de que desaparecían cosas de la habitación de mamá. Joyas, sobre todo. Julia miró a Sofía con admiración y asombro. La niña que todos subestimaban había estado varios pasos por delante todo el tiempo. «¿Estás de farol?», desafió Cristina, pero la incertidumbre era evidente en su voz. «No lo estoy, igual que no estaba de farol sobre lo que vi en la yeguada». Sofía respiró hondo. «Tú y mamá estabais discutiendo por dinero. Ella descubrió que estabas desviando fondos de su empresa. Amenazó con contárselo todo a papá. Y durante la clase...» Sofía dudó, el dolor aún evidente en sus ojos. «Lo hiciste a propósito, con el pañuelo rojo. Sabías que el caballo se asustaría». Cristina se quedó inmóvil por un momento. Luego sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Incluso si eso fuera verdad, sería la palabra de una niña traumatizada contra la mía. ¿A quién crees que creería la gente? «Creerían las pruebas», sonó una voz masculina desde la puerta de la sala. Agustín Mendoza estaba parado en la entrada, con el rostro pálido pero decidido. A su lado había dos hombres que Julia reconoció como parte del equipo de seguridad del edificio. «¿Agustín?», retrocedió Cristina sorprendida. «¿Cómo tú...?» «Sofía me envió un mensaje», respondió él, avanzando por la sala. «En cuanto se dio cuenta de que algo iba mal, de que habías llegado aquí sola, diciendo cosas extrañas». Julia miró a Sofía con una nueva comprensión. La niña no había desobedecido. Había ido a buscar ayuda de la única manera que podía. «Es todo un malentendido», intentó Cristina, su mirada calculando rutas de escape. «Solo vine a hablar con Julia. Estaba preocupada por ti después de nuestra discusión de ayer». «Deja de mentir, Cristina», dijo Agustín con la voz cansada. «Se acabó. Lo sabemos todo. Las transferencias, las empresas offshore, las joyas desaparecidas. Incluso contraté a un investigador para verificar lo que realmente pasó en la yeguada aquel día». El rostro de Cristina se transformó, la máscara de civilidad desmoronándose por completo. «No lo entiendes, nunca lo has entendido. Isabel lo estaba arruinando todo. Iba a sacarte a ti y a Sofía de mi vida». «¿De qué estás hablando?», preguntó Agustín confundido. «Lo descubrió», continuó Cristina, su voz ahora febril. «Descubrió los desvíos que llevaba haciendo años, pequeñas cantidades al principio, nada que ella notara. Pero Isabel siempre fue meticulosa con los negocios». Se rió amargamente. ¿Quién diría que detrás de esa fachada de artista sensible había una empresaria tan perspicaz? «¿Robaste a tu propia hermana?», preguntó Julia incrédula. «¿Hermana?». Cristina prácticamente escupió la palabra. «Isabel no era mi hermana. Era una intrusa que apareció de la nada y conquistó todo lo que debería haber sido mío». Agustín dio un paso adelante perplejo. «Cristina, ¿de qué estás hablando? Isabel era tu hermana de sangre». «Medio hermana», corrigió Cristina con desprecio. «Hija de la amante que nuestro padre escondió durante años. Cuando murió y le dejó la mitad de la fortuna a ella, fue como si me hubiera abofeteado desde la tumba». Julia vio el shock en el rostro de Agustín. Ese era un secreto de familia que aparentemente él desconocía. «Aún así», dijo Agustín finalmente, «era familia. ¿Y tú?». No pudo completar la frase, la realización de lo que Cristina había hecho pesando en sus palabras. «Hice lo necesario», declaró Cristina sin remordimiento. «Isabel iba a denunciarme, iba a destruir todo lo que había construido. Fue un accidente conveniente». El silencio que siguió fue ensordecedor. La confesión flotaba en el aire como una nube tóxica. Sofía sollozó en voz baja, la tablet aún en sus manos temblando ligeramente. «Cristina Mendoza», avanzó uno de los guardias de seguridad, «está detenida hasta la llegada de la policía». El rostro de Cristina se contorsionó en una máscara de furia. Con un movimiento rápido, sacó el arma del bolso, apuntándola frenéticamente a todos en la sala.
Nadie va a detenerme, siseó. ¿No lo entendéis? Hice todo esto por la familia. Por nuestra familia, Agustín. Sofía merecía algo mejor que esa mujer. Como madre. Baja el arma, Cristina, pidió Agustín intentando mantener la calma. No empeores las cosas. ¿Empeorar? Se rió un sonido histérico. ¿Cómo podrían empeorar las cosas? Has elegido a una camarera y a una niña problemática en lugar de a tu propia hermana. Todo sucedió muy rápido después de eso. Cristina apuntó el arma a Sofía, su dedo moviéndose hacia el gatillo. Julia se lanzó instintivamente delante de la niña. Agustín gritó. Los guardias de seguridad avanzaron. Un estruendo ensordecedor resonó en la sala, seguido de un golpe sordo. Cuando Julia abrió los ojos, esperando sentir dolor, vio a Cristina caída en el suelo. Uno de los guardias de seguridad había logrado desarmarla, provocando un disparo accidental en el techo. Cristina se debatía en los brazos del guardia, gritando acusaciones inconexas, su colapso mental ahora completo e irrefutable. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Julia, abrazando a la niña que temblaba en sus brazos. Sofía asintió en silencio, aún en estado de shock. Agustín corrió hacia ellas, envolviéndolas a ambas en un abrazo protector. «Se acabó», susurró, con la voz embargada por la emoción. «Por fin se acabó». En las horas que siguieron, llegó la policía, y Cristina fue puesta bajo custodia. Sofía, agotada por el trauma del día, se durmió en el sofá del salón con la cabeza en el regazo de Julia. Agustín, después de prestar declaración inicial a los investigadores, se sentó a su lado, su rostro cargando el peso de todas las revelaciones. «Nunca lo imaginé», comenzó con la voz quebrada, «todos estos años, y no me di cuenta de lo que tenía delante de mis narices». «No podías saberlo», respondió Julia suavemente, para no despertar a Sofía. «Cristina era una manipuladora. Usó la vulnerabilidad de todos vosotros después del accidente». «Pero Sofía lo sabía». Agustín miró a su hija dormida, una mezcla de admiración y tristeza en sus ojos. «Una niña de 11 años consiguió ver lo que yo, un hombre adulto, no vi». «Sofía es excepcional», sonrió Julia. «Y creo que, en cierto modo, su dolor la hizo más observadora, más cautelosa con las intenciones de la gente». Agustín asintió, pasando la mano delicadamente por el pelo de su hija. «¿Qué haríamos sin ti, Julia? Nos has salvado, en todos los sentidos posibles». Julia se sonrojó ligeramente. «En realidad, Sofía nos ha salvado a todos hoy. Yo solo estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado». «No fue coincidencia», dijo Agustín, sus ojos encontrándose con los de ella. «Creo que el universo pone a las personas adecuadas en nuestro camino cuando más las necesitamos». En el silencio que siguió, con la ciudad comenzando a encender sus luces allá afuera, Julia sintió que algo había cambiado fundamentalmente. La verdad, por muy dolorosa que fuera, había sido revelada. La culpa que Sofía había cargado durante años podía finalmente empezar a disiparse, y quizás, solo quizás, una nueva forma de familia podría emerger de las cenizas de la antigua. El camino sería largo. Habría investigaciones, juicios, más revelaciones dolorosas sobre los crímenes de Cristina. Pero por primera vez en mucho tiempo, también había esperanza. Sofía se movió en su sueño, una pequeña sonrisa en sus labios, como si incluso en sueños supiera que finalmente estaba a salvo. Julia miró a Agustín, compartiendo un silencioso entendimiento. Las palabras no eran necesarias en ese momento. Lo que sea que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, ya no como empleador y empleada, ni siquiera solo como amigos, sino como algo más profundo que aún no tenía nombre, pero que había nacido en las tormentas que habían enfrentado, y sobrevivido juntos. Afuera Madrid brillaba, indiferente a los dramas que se desarrollaban dentro de sus incontables edificios, pero dentro del ático de los Mendoza, una pequeña familia improbable encontraba, finalmente, su camino hacia la paz.